Bien, amados, sean bienvenidos el día de hoy. Que la gracia del Señor les permita no tan solamente disfrutar de lo que Dios nos ha dado el día de hoy y nos dará por medio de su palabra. Estamos aquí y es bienvenido usted en medio de toda la iglesia. También damos la bienvenida a los que nos honran con su presencia, a los que nos están visitando y están siendo parte de esta congregación. También les damos la bienvenida y saludamos también a todos aquellos que nos puedan estar viendo por los medios audiovisuales, por internet o por cualquier lugar donde se transmite este mensaje. Les bendecimos desde la ciudad de Placilla, Valparaíso, Chile, Congregación Cristiana Casa de Pan. Sea bienvenido el día de hoy. Vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12. Voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que quiero hablar en este día. Usted sabe que la palabra del Señor, como tal, la palabra de Dios, es un tesoro tan inmenso, contiene profundidades tan gloriosas, riquezas tan inescrutables, bellezas aún inexploradas. Y aún con todo lo que conocemos hasta hoy de la palabra de Dios, con todo lo enriquecido que ya hemos sido, la palabra de Dios tiene mucho más para enriquecernos. Cada vez que yo tengo que exponer la palabra del Señor, me siento como un novato, porque pareciera ser que mientras más aprendemos, la incapacidad de nuestra vida más es hecha manifiesta. Pero sea bendito el nombre del Señor por ello, porque yo entiendo que Dios quiere mostrarnos nuestra incapacidad para capacitarnos de toda su bondad, de toda su riqueza. Y esperamos cada día, en esa grandeza de la palabra de Dios, esperamos siempre honrar el prestigio que Dios nos ha dado con ser sus hijos. Honrar la grandeza del llamamiento con el cual Dios nos ha vestido. Valorar cada aspecto de nuestra vida que ha sido cambiado. Valorar en cada una de nuestras áreas, aún en las áreas más profundas, las que desconocemos aún nosotros mismos como tal. Que Dios haya podido no tan solamente lavarnos con su preciosa palabra, exhortándonos y enseñándonos a abandonar una manera pasada de vivir para entrar en la riqueza de la nueva criatura creada según Dios. Y que al descubrir esa criatura, esa persona que usted es y que yo soy, podamos honrar ese llamamiento de tal manera que el prestigio de Dios no sea tocado en nosotros. Que la honra que Dios nos ha dado no sea dañada por nada de nuestras conductas. Que ninguna de nuestras preferencias, que nada de lo que nosotros anhelamos o deseamos egoístamente dañe el propósito eterno y glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero para esto usted necesita, para poder entrar en esta convicción de vida, usted necesita mirarse al espejo de la palabra de Dios para poder ver todo aquello que necesita ser evacuado, erradicado de su vida y todo lo que necesita ser insertado de parte de Dios en usted, para que esa transformación no tan solamente le dé el prestigio que Dios tiene en su imagen, en lo que Él es como tal, sino que también usted al vivir ese prestigio viva de acuerdo a la altura, a la medida, al estándar glorioso de lo que implica representarle en cualquier lugar que nosotros vayamos. Y usted no esté todos los días de su vida delirando con respecto a su debilidad, su ineficacia, porque el que a usted lo llamó es perfecto, es santo, es justo y eterno, y Él perfeccionará lo que está haciendo en usted. Usted solamente preocúpese de obedecer, de honrar, de caminar en la dicha de este llamamiento, en la honra y en la bienaventuranza, que de lo demás se va a encargar Dios. Usted haga el trabajo que tiene que hacer y Dios se encargará de terminar la obra que ha comenzado.
Amén. Y que en medio de todo eso, usted las decisiones que Dios le vaya manifestando a su corazón, usted no comience a evaluarlas, ni a racionalizarlas, ni a mentalizarlas, sino que cuando Dios a usted le dé una orden, hágalo inmediatamente. No postergue todo aquello que usted debe cambiar. Si usted es una persona que tiene un largo historial de fracasos, por favor, opere en la grandeza del consejo de Dios, para que nunca más usted tenga que destilar esos fracasos y que usted viva una vida nueva, plena, total, absolutamente honrada en el llamamiento que Dios le ha dado. Y que de esta manera el mundo pueda evidenciar que usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es lo que quiero hablar el día de hoy. Porque usted y yo hemos sido llamados, trasladados del reino de las tinieblas, fuimos llamados al reino de su amado Hijo. Qué preciosa palabra es. Esa palabra a mí me fascina, esa expresión. Hemos sido llamados, ¿cierto? De las tinieblas fuimos sacados y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Wow, eso es poderoso, eso es muy potente. Y espero en esta hora poder transmitir con mucha certeza, con mucha efectividad. Espero transmitir con mucha precisión. Y si no, bueno, Dios me irá siendo preciso en el tiempo, ¿no? Sí, estamos siendo perfeccionados en esto, así que el Señor me dé gracia. Y a usted le dé oídos y corazón para entender. Oídos para oír, corazón para entender, ¿cierto? Y decisión para ser transformado. Dice el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Glorioso, amén. Poderosa palabra esta, ¿eh? Dios mío, aquí hay un tremendo recurso, ¿no? ¿O no lo cree usted? Tremendo recurso. Cada palabra que el Señor nos da. Este capítulo, ¿cierto? Es una expresión gloriosa de la revelación de dónde Dios nos ha sacado y dónde nos ha traído, ¿no? Dios nos sacó desde un lugar que vamos a ir viendo poco a poco. Falta leer el texto más importante que está ahí, ¿no? Pero quiero expresarle esto primeramente. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida y veo de dónde Dios me sacó, en verdad que Dios a mí me sacó de tinieblas, hermano. Yo miro para atrás y puedo ver que Dios fue muy generoso, glorioso conmigo. Este capítulo es una expresión de una nueva vida para aquel que no ha conocido a Dios, pero que anhela, desea y necesita conocerle. Es la evidencia, estos versos son la evidencia que la creación de Dios ha sido devuelta a su lugar de origen. Dios a nosotros nos creó en un lugar llamado Edén y por causas de las malas decisiones caímos en un lugar llamado infierno o tinieblas o llámelo como usted quiera, crisis, problemáticas y todo aquello. Y cuando nosotros hacemos este análisis, cuando el apóstol hace este análisis, es tan pleno y es tan perfecto cuando él dice el último texto, que es el verso 13, póngalo por favor.
el cual, después de todo lo que nos dice que tenemos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando ahí está hablando de la potestad, está hablando del poder, de la esclavitud, de donde nosotros éramos, pertenecíamos y estábamos confinados a vivir, estábamos destinados a vivir en ese lugar de tinieblas. Ahora el problema más grande de vivir en tinieblas es que los que viven en tinieblas normalmente no saben que están en tinieblas. Ese es el problema. Pero cuando viene la luz a ellos, cuando la luz viene a ellos, la evidencia de las tinieblas es imposible de evitar. Por eso, y quiero hacer un alcance antes de entrar en toda la explicación de todo esto. Por eso cuando usted y a mí, cuando usted y yo, cuando nuestra vida es una luz que alumbra donde estamos, la gente se pone inquieta. La gente se pone incómoda, ¿no? A la gente le incomoda que haya gente que dé mucha luz. Porque cuando tú das mucha luz, expones las tinieblas de otros. Y ese es el problema. El problema es que cuando tu verdad, cuando tu justicia, tu integridad, tú la quieres posicionar en el lugar donde estás, y ese lugar está lleno de tinieblas, alguien se va a incomodar. A alguien no le va a parecer bien. Sobre todo cuando tus jefes te incitan a ser un tramposo, te incitan a ser un mentiroso, un manipulador, y tú dices, yo no me muevo de donde estoy. Estos son mis principios y yo no los voy a negociar con nada. Eso, hermano, es confrontar los lugares donde Dios a ti te tiene. Y eso evidencia que el reino en el cual tú estás es un reino de luz y la luz gobierna en ti. Y esto no es fácil, ¿no? Esto no es fácil porque la luz, tú no necesitas decir que es luz, porque la luz se expresa por sí misma. El tema es que las tinieblas, para guardar sus tinieblas, esconde sus tinieblas bajo parámetros que no son de luz. La luz siempre es evidente, es verdad. Todos la conocen, pero las tinieblas, no, a esa tú tienes que examinarlas muy bien. Porque la palabra de Dios dice que el diablo se viste de ángel de luz. Ah, ahí está el tema. Pero los que estamos en la luz no nos vestimos con las tinieblas, las aborrecemos como tal. Amén. Tiene que ser así. O sea, cuando nuestra luz está siendo confrontada con alguna tiniebla, tú reaccionas inmediatamente. ¿Por qué? ¿Y por qué reaccionas? Porque no es conforme a tu naturaleza. Por eso el que anda en tinieblas, tú le hablas de luz, como no es conforme a su naturaleza, obviamente que la repele. De igual forma, nosotros cuando estamos en luz. Entonces, este capítulo es una expresión de una nueva vida para aquel que no conoce a Dios. Por eso nosotros hermanos tenemos que ser una luz que esté en lo más alto, de donde tú estás. Y no estoy hablando de lugares terrenales. Estoy hablando de acuerdo a lugares donde Dios te ha puesto a ti para que seas esa luz, cuando Dios te levanta en ese lugar. Entonces, es la evidencia, este capítulo es la evidencia de que la creación de Dios ha sido devuelta a su lugar de origen para todos aquellos que quieren llegar a ese lugar nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el lugar de origen que nosotros teníamos? ¿Cuál fue el lugar donde el hombre nació y creció? O podríamos decir donde Dios lo creó nomás, porque en el fondo no nació, sino que Dios lo creó. Pero de ahí en más, ¿cierto? Todos los que estuvieron en ese lugar se llamaba Edén. Y Edén, en el vocablo original, Edén significa tierra de deleite, tierra de delicias, tierra de placer. Bueno, eso. ¿Cuántos nos casamos así? Con un deleite, la delicia y el placer del matrimonio.
Y lo que era un Edén se transforma con el tiempo en otras cosas, ¿no? Pasamos del Edén. No sé cómo pasamos, no sé cómo tomamos pasajes para allá, pero llegamos igual allá. Casi todos llegan y tienen después que devolverse, ¿no? Entonces, y Génesis, y es increíble que nacemos en un lugar. De hecho, un matrimonio se concibe en el deleite, en la delicia, en el placer, porque es una decisión placentera. Me quiero casar contigo. Eso es así. Entonces, Edén significa deleite, placer. Entonces, Dios creó al hombre en un lugar, en un hábitat y con una particularidad única, ¿cierto? Vamos a revisar textos que ya hemos leído antes, pero vale la pena que los revisemos para ir estableciendo fundamentos sobre lo que queremos hablar. Entonces dijo Dios en Génesis capítulo 1, verso 26-27, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿no? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, ¿no? Entonces, usted sabe que la palabra ahí, semejanza o imagen, la palabra imagen, se usa la palabra chelem, ya hemos hablado acerca de eso, solamente lo recuerdo un poquito. Se usa la palabra chelem, que comienza con T, TS, chelem. Y significa figura representativa, apariencia, figura en imagen y en autoridad. Entonces, Dios le dio al hombre todas las cualidades en carácter y esencia, menos su divinidad, ¿no? Dios le hizo participante de su naturaleza, pero no de su divinidad, porque Dios hay uno solo. Amén. Él cuando nos creó, no creó dioses, ¿no? Entonces, no hay que confundir, es una línea muy delgada. Entonces, por eso esto hay que explicarlo muy bien. Usted carga todo el carácter, toda la esencia de Dios la carga usted. Ahora, imagínese usted, Dios le da inicio a la creación. Y esa creación después ve al hombre. ¿Y por qué esa creación le obedece al hombre? ¿Por qué le obedece? Porque el que la creó no la iba a gobernar, pero la iba a gobernar a aquel al cual Dios creó, que es al hombre. Y al hombre lo creó con todas las virtudes, las particularidades, el carácter. Al ser humano lo creó de esa manera para que cuando la creación viera al hombre, ¿a quién iba a ver? A Dios. Porque era su representación. Entonces, esto es tan potente porque cuando hablamos de ser trasladados, cuando usted es trasladado del reino, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, usted tiene una posición totalmente diferente aún estando aquí en la tierra. Usted está aquí, usted vive aquí, pero usted opera con los recursos que están en el cielo. Ahí, usted tiene los recursos a la mano, ahí, está todo ahí. Y se lo voy a explicar por la palabra, ¿no? Ya voy a llegar ahí. Entonces, cuando el hombre perdió la imagen de Dios, lo primero que se desprendió de su nuevo carácter caído fue la falta de valor para estar delante de Dios. El hombre no tuvo valor. El hombre cargó una vergüenza con la cual no podía enfrentar a Dios. Y esto no es diferente de hoy en día. ¿Sabe usted que cuando una persona anda en malos pasos, del primer lugar que se aleja es de la iglesia? ¿Y sabe por qué se aleja de la iglesia? Porque en la iglesia están los representantes de Dios. En el mundo se puede mezclar por ahí y nadie lo nota. Pero cuando esa persona va a venir a la iglesia, él va a venir, no, me van a ver todos los hermanos y me van a preguntar y todo. No es que te pregunten, es que tú te sientes incómodo con lo que ellos hacen, con lo que ellos representan, con lo que ellos son, con lo que se desprende de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se aleja del área de influencia, de autoridad, donde están los representativos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Además de faltarle el valor y se vuelve un cobarde, ¿qué es lo que hace? Comienza a lanzar dardos. No, ya la iglesia no es la misma. Ya me aburrieron los chistes del pastor. Ya no hace reír a nadie. No, y el pastor ya no. ¿Me entiende? Entonces usa cualquier argumento para esconder su desnudez. Y eso fue lo que hizo el hombre.
El hombre hizo lo mismo, mire. Y si usted ve la conducta a través de los años, el hombre opera de la misma forma, hace lo mismo. El hombre no ha cambiado, porque el hombre no cambia en sí. Mantiene las mismas conductas pecaminosas con respecto a la defensa que hace de su naturaleza caída. Entonces, pero Dios aún así lo ama, ¿eh? Mucho, apasionadamente. Yo cuando digo todo esto pareciera que el hombre, así como que estoy hablando que Dios desprecia al hombre. No, Dios al hombre lo ama apasionadamente, amado, lo ama apasionadamente. O sea, si hay un amor apasionado, no es el de tu esposa, es el de Dios. Ese amor es apasionado. No es el amor de tu esposa, el amor de Dios, ese sí que es un amor apasionado, que te sigue, te sigue, te sigue. Porque Dios es así. Entonces, cuando el hombre pierde la imagen, lo primero que se desprendió fue la falta de valor de estar delante de Él. Eso es lo que dice en Génesis capítulo 3, versos 10 y 11, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo también. Pues el miedo, la falta de valor trae el miedo, la vergüenza y todo lo demás, ¿no? Es el símbolo de la desobediencia. Y el hombre, cuando está lejos de Dios, busca las problemáticas siempre en otro lugar, en otras personas, nunca en Él. Y un sinfín de conductas comienzan en la persona y la degradación es inevitable. Entonces, Génesis dice que cuando Dios lo llama, Él responde y dice: oí tu voz en el huerto. En el huerto. Uy, me salió como cubano, huerto. Me salió medio extraño ese. Huerto me salió. Así lo dicen los cubanos, lo dicen así. Entonces, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un hombre cuando no anda en buenos pasos? Anda con miedo, se esconde. Y si Dios le habla, huye. ¿Es cierto? Es así. Y esto idénticamente, mire, eso pasó en Edén y sigue pasando hoy. Eso es idénticamente igual. El hombre tiene la misma conducta en cuanto a eso. Entonces el Dios le dice: ¿pero quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Mire, aquí hay una conversación que es un poco extraña. Yo pregunto, ¿acaso no sabía Dios que él había comido? ¿Él ignoraba eso? No, él no ignoraba eso. Pero aquí hay una verbalización, aquí hay una conversación. Dime la verdad. Ella es la culpable de esto. Ella fue la que me dio, Señor. Esa es la verdad que ella me dio. Pero la verdad no estaba allá, la verdad estaba en él, ¿no? El problema era él. Entonces, el hombre respondió a la mujer, ¿cierto? Has comido del árbol que yo te mandé. Y después le dice a la mujer que me diste y todo eso, ¿no? Entonces, no, ese no es el tema hoy. Dios, como un Dios responsable y amoroso por su creación, solucionó él mismo solucionó el tema en el mismo lugar. Antes de sacar al hombre, porque esto a ti te tiene que enseñar algo. Antes de sacar al hombre de Edén, le da la solución. Antes de sacarlo de Edén, da la solución. Lo que quiere decir: yo te voy a echar de este lugar, pero te voy a volver a traer. Le está hablando a la creación misma, ¿cierto? Y ahí es cuando le dice a la serpiente, ¿cierto? En el verso 15 le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿cierto? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esto es como, para algunos esto es chino mandarín, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? La simiente del Salvador iba a estar en una mujer. Tarde o temprano, un vientre estaba preparado para la salvación. Ese vientre era María, ¿no? De ahí nació nuestro Salvador. Nuestro Señor le pisó la cabeza y se la pisó con el taco más encima así, y taco puntúa así, de taco aguja así, ¿no? Que le atravesó la cabeza a la serpiente. ¿Y sabe usted por qué le atravesó? ¿Sabe por qué? Ahí dice la expresión, la hirió en la cabeza, ¿cierto? La simiente en la cabeza, porque el veneno de la serpiente está en la cabeza. Ahí está el veneno, de ahí lanza el veneno.
Entonces no aplastó su cuerpo, sino que la cabeza, porque la cabeza simboliza autoridad y todo eso, ¿no? Y lógicamente, y tú le herirás en el calcañar, que en el fondo significa que la iglesia que es parte del cuerpo iba a ser dañada, pero una parte muy mínima. Por eso dice calcañar. El calcañar es una parte aquí del pie, ¿cierto? Dios iba a permitir que la iglesia sufriera. ¿Para qué? Porque la iglesia es perfeccionada a través de ¿qué? De sufrimientos. ¿Cómo fue perfeccionado Jesucristo? A través de sufrimientos. El perfecto no necesitaba ser perfeccionado a través de sufrimiento, pero como era una lección para nosotros, Él pasó primero y ahora nosotros estamos a través del sufrimiento siendo perfeccionados. Entonces, Dios permitió que el enemigo dañara en parte al cuerpo, una parte muy mínima. Entonces, de aquí desprendemos esta enseñanza. Todo lo que tú sufras es un sufrimiento mínimo para la gloria que Dios tiene para que tú disfrutes. Amén. Así que no te distraigas con los sufrimientos. Como te dije hace 2 semanas atrás, si tienes que sufrir por algo, súfrelo, porque todos los sufrimientos tienen un ciclo, tienen un comienzo y tienen un final. Así que por favor, no lo esquives. Lo que no tienes que hacer es eternizar y nunca cerrar un ciclo de sufrimiento. Todos los sufrimientos tienen sus ciclos de comienzo y de término. Entonces, la gloria de Dios fue dañada. Y el texto dice que hemos sido nuevamente trasladados. El Salmo 19, verso 1, hay una muy hermosa expresión que quiero comentar también, antes de comentar Colosenses. Salmo 19, 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ahora yo pregunto, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Tú miras así, tú miras a tu alrededor. Ahora, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y quién es la obra de sus manos? Tú y yo somos la obra de sus manos. Entonces, Dios, como un Dios responsable y amoroso por su creación, solucionó en el mismo lugar donde comenzó el problema del hombre, en Edén. Ahí quedó declarado por Dios la restauración de su imagen. El Salmo 19.1 y también Proverbios capítulo no, eso lo voy a leer después. No. El Salmo 19.1 nos habla acerca de que la declaración de lo hermoso que tú ves, ¿cierto? Toda la belleza de Dios en su creación. La Biblia dice en Hebreos que todo lo creado fue creado de lo que no se veía, fue hecho todo lo que se ve. Entonces, esto a mí me da tanto, a mí como ministro y pastor, me da tanto gozo esta palabra, que todo lo creado fue hecho de lo que no se veía, lo visible fue hecho de lo invisible. Qué glorioso, porque a veces cuando llegan personas a la iglesia, uno pareciera que no ve nada, pero Dios lo ve todo. Entonces tú y yo tenemos que comenzar a mirar con los ojos de Dios, porque Dios cuando trae a alguien a este lugar, lo trae porque Él va a comenzar a explotar la riqueza que hay en esa persona. Así llegamos todos, o sea, al final de cuentas todos llegamos así, pero todos tuvimos necesidad de que alguien descubriera esa riqueza en nosotros, riqueza que tenemos y que tiene cada persona que está aquí. Entonces este salmo retrata y dice, la creación, ella habla por sí misma de su belleza, pero el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, el cielo va a ser testigo, el firmamento va a ser testigo de lo que Dios va a hacer a través de ti. El mismo Hebreo dice que hay una nube de testigos a nuestro alrededor. Esa nube de testigos a nuestro alrededor es la que va a ver lo que Dios va a hacer contigo y lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Eso no te alegra, hermano? Sí, amado, los ángeles anhelan hacer cosas que nosotros hacemos y no pueden. Ellos están impedidos. Ellos quisieran meter en un dedito así. No pueden. Esta obra fue hecha para gigantes en Dios.
para usted y para mí. Nosotros derrotamos, nosotros los pequeños pero grandes, ¿cierto? Derrotamos gigantes, así como David. Porque los gigantes siempre estuvieron en la tierra para intimidar al pueblo de Dios. Qué bueno que a veces se levanten gigantes, porque el pueblo de Dios se especializa en matar gigantes. Ahora, ¿cuál es tu gigante? Es en materia de otra predicación, ¿no? Entonces, Dios por medio de su palabra nos muestra los caminos que Él usa y utiliza para poder ir evidenciando que estamos en el reino de su amado Hijo. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 14, dice: Jehová Dios de Israel, dice, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que caminan delante de ti de todo su corazón, que guardas el pacto. No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Proverbios dice, 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Oh, ese texto me fascina. Entonces, todo esto a ti te da un ingrediente muy importante. La victoria de nuestra vida depende de nuestra semejanza con Él. Mientras más nos parecemos a Él, las victorias de Dios se hacen más inminentes en nuestra vida. Cada vez mientras tú más cargas su esencia y su naturaleza, mientras la expresión de Dios es más real en ti cada día, el infierno no te puede tocar. Mire, se pueden levantar, pero no te van a tocar. Nunca temas, amado, nunca temas cuando se levante algo en contra de ti. Obsérvalo y enfréntalo. Nunca lo evites, enfréntalo. Porque a los gigantes se le enfrentan, ¿no? A los gigantes se le enfrentan. Ahora, es bueno mostrar esto. El enemigo solamente tiene poder donde tú le abres una brecha. Porque el enemigo se identifica con su naturaleza. Por lo tanto, cada vez que tu naturaleza divina, aquella que Dios te ha dado hoy, cada vez que tú pones un pie al otro lado queriendo solucionar cosas con reglas, principios y diseños del mundo, lo que solamente puedes solucionar con diseños divinos, eso es abrirle una puerta a Él. Y abrirle una puerta es legalidad. Y legalidad es autorización. Y autorización es que te hagan pedazos lo que has construido. Entonces, ¿qué es lo que dice entonces el Señor? ¿Qué dice el Señor entonces? La expresión de Colosenses es: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Escuche, mire el anhelo que tenía el apóstol. Leí todos los demás textos para que usted hoy, en la dispensación de la gracia de este nuevo pacto, usted pueda entender esto. Este pacto ya venía de antes, ¿no? Esto ya venía de allá. Solamente que los grandes héroes de la fe lo miraron desde lejos, ¿no? Así dice Hebreos capítulo 11. Ellos murieron creyendo que lo iban a alcanzar. No lo alcanzaron. ¿Y por qué no lo alcanzaron? ¿Por qué? Porque Dios no quería perfeccionarlos a ellos, aparte de nosotros. Por eso la Biblia después dice que Jesucristo, descendiendo a las partes más profundas, dice que descendió, dice que tomó la cautividad y la llevó cautiva. ¿Y sabes tú qué significa? Mira, esta palabra es tan inmensa. Cuando la Biblia dice, y yendo a la profundidad, tomó cautiva la cautividad. O sea, el enemigo hoy, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo subiendo al cielo, Él no tiene por dónde esclavizarnos, no hay por dónde nos esclavice. ¿Sabe cuál es el tema? Que Él nos gana la batalla aquí. Entonces, cuando Él te gana la batalla aquí, te convenció de algo que ya tú estás garantizado. La garantía de tu victoria ya está decretada, está sellada con muerte a precio de sangre, con un sello que dice Cristo muerto, sepultado, resucitado y llevando al cielo la cautividad. ¿Me va entendiendo hacia dónde le quiero llevar? Entonces, el enemigo, donde le gana a usted es aquí, pero está decretado. Un decreto es más que un pensamiento. Por eso, amado, cuando usted
Cuando se levanta un argumento en contra de usted, usted diga, hay un decreto que dice que esto no es así. Pero usted tiene que conocer esto. Entonces, cuando se levanta una tiniebla, una maldad, una oscuridad en contra de usted, usted lo primero que tiene que hacer y decirle al enemigo y a ese gigante, decirle, está escrito que él llevó cautiva la cautividad. Ese es el parámetro de nuestra fe. Aquí en esto nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza, que aunque tú no veas el gigante caído todavía, al menos dale al Señor 40 días. Porque ¿cuántos días se demoró Israel en matar al gigante? 40 días. Al día número 40 apareció ahí. ¿Dónde está el que hay que matar? Dijo David. No. Él llegó a ese lugar y dijo, ¿hay pelea aquí? ¿Hay que matar a alguien? Al día número 40 apareció ahí. Así dice la Biblia. Entonces, amado, comienza a contar los días. Por último, dile, Señor, te doy 40 días para que tú me soluciones esto. Pero yo creo en tu palabra. ¿Se te levantó algo en tu casa, en tu vida? ¿Se te levantó una enfermedad? ¿Se te levantó, no sé, algo que quiere destruir tu matrimonio, tu finanza, cualquier cosa? Levanta esto. Este es el único argumento que tú tienes. No van a haber lágrimas que van a mover la mano de Dios. Lo que va a mover la mano de Dios es que tú creas en esto. Por eso Jesucristo nunca tendió a las lágrimas. Siempre Él dijo, ¿crees? A todos le dijo, ¿crees? Pues esa es la clave. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Y todo qué es lo que es? Entonces, por lo cual, dice el apóstol dice, por lo cual, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis. Y aquí es donde usted tiene que llenarse de esto. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escúchame bien aquí lo que quiero explicarte. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con las pretensiones que tú tienes de lo que es cosas que Dios quiere, que tú quieres que Dios te dé. Las pretensiones de Dios no tienen nada que ver con tus demandas. Pero las demandas de Dios te van a satisfacer esas y muchas más. Amén. O sea, no te preocupes cuando Dios no te da algo. Cuando Dios no te da algo es porque te va a dar algo mucho mejor que eso. Mucho mejor. Claro que sí. Porque de pronto tú tenías los ojos en alguien y voy a hablarle a los corazones, esos corazones locos, ¿no? Que se enamoran de alguien. Dicen, no, yo lo quería a él o a ella. Y de pronto Dios te trae otro y dice, uy, no me había dado cuenta que estaba este. Claro, pero ya las lágrimas por el otro y por la otra ya fueron derramadas y los berrinches y todo eso ya se manifestó y todo eso. Y los que estuvieron a tu alrededor tuvieron que cargar toda esa ira tuya. Y de pronto Dios te dijo, mira, yo te tenía esto. Uy, Señor. Hoy qué sorprendido me siento. Entonces de pronto a veces las cosas suceden así para con Dios. Por eso dice, para que seáis llenos, ¿cierto? Llenos del conocimiento de su voluntad, porque tú tienes que conocer, a la voluntad de Dios hay que aplicarle conocimiento, hay que conocer, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Dónde quieres que yo opere? ¿Cómo quieres usarme? ¿Cuál es la decisión tuya? ¿Cuál es tu proyecto para mí? El tema es que nosotros a veces estamos tan embelesados en querer hacer lo que queremos. No tenemos oídos, no tenemos ojos, no tenemos corazón para entender a Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque para tú realizar los proyectos de Dios, cuando Él te los revele, vas a necesitar sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque los proyectos de Dios están en tus manos y van a ser puestos en tus manos y tú vas a necesitar sabiduría para ejecutarlos. Tú te tienes que liberar de todo prejuicio, de toda preferencia.
Cuando tú quieras ejecutar la voluntad de Dios, te tienes que liberar de toda tu humanidad, de todo tu egocentrismo, de todo aquello que a ti que te da la preferencia de algunas personas o cualquier decisión que tú quieras tomar arbitrariamente en desmedro de lo que Dios ha escogido, porque a ti te parece a tus ojos. Por eso hay que aplicar sabiduría espiritual. Por eso el ser trasladados al reino de su amado Hijo tiene que ver con hacer su voluntad por sobre lo que tus ojos puedan ver. Por eso hay que tener inteligencia espiritual. Y después añade y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En todo implica todo, decisiones, elección, ir, venir, inversión, todo lo que tú hagas. Llevando, porque después de esto viene, llevando fruto en toda buena obra. Porque para tú desarrollar el conocimiento de su voluntad, vas a necesitar sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque toda buena obra tiene que ser hecha donde Dios te envía a hacer la obra, no donde tú quieres. Porque ni aún tú puedes obrar donde a ti te parece. Tú tienes que obrar e invertir donde Dios te manda. Dios, amado, Dios no invierte donde hay necesidad. Dios invierte donde hay fe. Y voy a volver a decirte esto, porque este tema en nuestras iglesias es crítico. La gente cree que orando Dios los va a escuchar. Lo siento, hermano, te tengo que decir y dar una mala noticia. Dios no te escucha por tus llantos, Dios te escucha por tu fe. Dios te escucha por tu obediencia. Dios te escucha porque tú haces ajuste a tu vida, porque tú haces la voluntad de Dios. Dios no te va a escuchar por pataletas, por llantos, lágrimas, ayunos y oraciones. Si tú no cambias, la estructura interna, la naturaleza de Dios no te afecta y no eres trasladado del reino de las tinieblas a su amado Hijo, de la potestad. Mira, y cuando dice, fuimos trasladados de la potestad, del poder que te tiene oprimido para no tomar decisión y ser trasladados acá. Por eso mucha gente en nuestras iglesias sufre. Porque sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hacen. Ahora, entiendo yo, y te quiero comentar también, que todo esto es un trabajo que Dios va haciendo poco a poco. Pero cuando Dios te dé una orden, hazlo, cúmplela. Porque si no cumples esa, al otro día te va a ir dando más órdenes y las acumulativas, si no pudiste hacer una, menos vas a hacer 10. Entonces tú tienes día tras día, tienes que ir tomando decisiones. ¿Para qué? Para que el reino, para que la potestad de las tinieblas, tarde o temprano no tenga legalidad para dejarte ir. Porque ese reino te sostiene. Por eso dice el trasladado de la potestad. Eso quiere decir que te tienen atrapado, ahí, subyugado. Entonces no te deja ser trasladado. Pero la Biblia dice que hemos sido trasladados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, llevando, dice, fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Entonces, yo pregunto, ¿cómo uno crece en el conocimiento? Ejemplo, ¿cómo crecemos en el conocimiento? Cuando Dios a ti te imparte algo, o a cualquier persona en la universidad, en cualquier parte, se le da una impartición de enseñanza académica o cualquier cosa. Esa persona va a pasar al siguiente nivel cuando ese conocimiento lo haya expresado y lo haya usado a plena capacidad, tal como se le enseñó. El que no lo aplique, el que no haga uso de ese conocimiento, no está capacitado para el próximo, por lo tanto, va a estar pegado ahí. Como aquellos que están en la universidad y salen como a los 60 años, ¿no? Que hay que sacarlo con un ministro en visita, porque ya un abogado no sirve. Entonces nosotros tenemos que graduarnos en esto. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que graduarnos en esto? Porque hay gente que vive en medio del conocimiento, pero no se gradúa. ¿Y por qué no se gradúa? Una persona no se gradúa porque no da el ancho de la prueba final. Por eso no se gradúan. Entonces Dios tiene que meterlos en el mismo proceso una y otra vez, una y otra vez. Entonces, una y otra vez, no va, ahí está, tu tierra prometida está ahí, pero no puedes atravesar.
No sé, hay algunas personas que pueden en la universidad se ocupa, no sé, pues en primero, segundo, tercer año siempre ocupan diferentes salas. Y de pronto la sala de los amigos que todos pasaron está al otro lado y lo separan una pared, pero no es tan solo una pared. Por eso nosotros necesitamos en nuestras iglesias gente graduada, hermano. Gente que se gradúe. Y la única forma de graduarse es tomar decisiones. Haciendo lo que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para pasar al otro nivel y después seguir subiendo, seguir subiendo. No, estoy haciendo solamente la escala de subir, aunque esto no es piramidal, pero hay que ir subiendo en conocimiento, adquiriendo, creciendo. Entonces él dice, el apóstol dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Y después de esto, después ya que tú creces en el conocimiento de Él, después Él te fortalece con todo poder, ¿cierto? Y la oración es para que Dios lo fortalezca con todo poder, conforme a la potencia. Hermano, aquí estamos usando palabras ya, pero que destruyen potestades, que destruyen tinieblas, maldades, que dañan familias, generaciones, hijos. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. De su gloria. ¿Y por qué necesitas todo esto? Para poder desarrollar paciencia, longanimidad, gozo, dice ahí el texto que leímos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. No dice, nos hará. Nos hizo aptos. O sea, eso ya está decretado. Está decretado, hermano. Mire, cuando tú crees esto, tan solamente una palabra, mire, cuando Dios se mueve en esta función, en esta gloria, una palabra de Dios es más potente. Una palabra de Dios es más potente que cualquier dictamen terrenal. Cualquier, ¿cómo se llaman los que hacen se me fue la palabra, los médicos? Cuando los médicos hacen un diagnóstico. O sea, estamos hablando de que cuando a ti se te ha decretado un diagnóstico lapidario, porque hay gente que le cree más al doctor que a Dios, y eso es una verdad. Cuando Dios ha dictaminado un dictamen lapidario sobre tu vida, ¿sabes tú por qué viene el miedo a nuestra vida? ¿Sabes por qué viene el miedo? Viene el miedo porque nosotros tenemos temas pendientes con Dios. Porque el que está en el reino de su amado Hijo no teme. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo no puede entrar al reino de su amado Hijo. Los que entran al reino de su amado Hijo son los redimidos del Señor. ¿Qué puedes temer tú si estás ahí? Cuando Colosenses dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. A Él no tiene fichas para entrar ahí. Él no tiene entrada. Porque en la puerta de ese lugar hay un letrero que dice, aquí pueden entrar todos, menos este. Y Él lo sabe. Este y todos sus amigos no pueden entrar, así que muchachos, demos la media vuelta porque aquí no cabemos. ¿No te da alegría eso? Claro, porque el que está escondido en Dios, con Cristo en Dios, eres inubicable. Ni aunque llames a la policía y a la inteligencia, al FBI, no lo van a poder encontrar porque está escondido con Cristo en Dios. Y el que está escondido con Cristo en Dios solamente se encuentra con aquellos que están escondidos con Cristo en Dios. O sea, nosotros nos vemos y nos encontramos. ¿Por qué? Porque estamos todos escondidos en el mismo lugar. Hemos sido trasladados de las tinieblas. Entonces, en ese lugar, tú no eres hallado. Por eso, amado, cuando tú eres alcanzado, escúchame, una cosa es ser alcanzado por la maldad y otra cosa es ser intimidado. Porque el enemigo lo que hace es intimidar. Por eso tú tienes que identificar la intimidación con haber sido alcanzado. Ahí son dos cosas totalmente diferentes. Porque el enemigo es bueno para intimidar, para meterle cuco a uno, ¿no? Para meterle miedo.
Como cuando la mamá decían, si no te vas a acostar, voy a llamar al cuco. Entonces esto no es así. Cuando tú estás escondido con Cristo en Dios, estás inubicable. Estás ubicable solamente para los hijos del reino. Y nos podemos whatsappear y todo eso. Porque estamos todos conectados. Claro. Estamos en la misma frecuencia. Estamos en el mismo chat. Entonces, amado, fortalecidos con todo poder. ¿Para qué te fortalece? Conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Porque, amado, para soportar a algunas personas hay que tener el poder de Dios. Para soportar a algunas personas hay que estar lleno de la presencia de Dios. Hay que tener su gloria y todo su poder para soportar a algunas personas. Por eso, fortalecidos con todo poder, ¿para qué? Para tener toda paciencia y longanimidad. Esa paciencia extendida, esa esperanza que tú tienes en las personas de que van a cambiar. La longanimidad. Y además con todo esto, el Señor te hace tener paciencia con gozo, sí. Porque no es lo mismo gozo, porque no es lo mismo paciencia serio que paciencia con gozo. No, eso no es fácil. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de esta herencia de los santos en luz. Entonces, amado, yo te pregunto entonces ahora, ¿estamos garantizados los que estamos en el reino de su amado Hijo? Dígame amén, ¿no? ¿Estamos garantizados? ¿Están todas las garantías? Mire, tú no puedes ir a un lugar, por poner un ejemplo, un ministro, un alto ministro de alto rango, no va a un lugar donde no estén las garantías para que su persona sea resguardada, ¿no? Nadie iría. Pero el Señor ya garantizó, que tú puedes ir a cualquier lugar donde Él te envíe, no donde tú quieras ir. Porque hay una gran diferencia. Porque mira, Dios te puede mandar a las mismas, tú puedes ir a las mismas puertas del infierno, pero si Dios te mandó, no te va a dañar nadie. Pero si tú quieres ir solo, allá tú. Porque si una persona a mí me pregunta, si un joven me dice, pastor, ¿sabe qué? Mire, necesito ir a una fiesta. Y me dice, pastor, quiero ir a una fiesta. ¿Será de Dios? Entonces, yo le digo, mira, yo creo que Dios habla, ¿no? Yo creo que Dios habla. Yo le digo, ¿el Señor te mandó ahí? Bueno, lo que pasa es que yo voy a evangelizar. No te estoy preguntando eso. Es que yo quiero ganar a mis amigos y todo eso. No te estoy preguntando eso. ¿Te mandó el Señor ahí? ¿Hay alguna alternativa A, B o C? No hay. Entonces, no te mandó, no vayas. Pero si el Señor te mandó, puedes ir al mismo infierno y de ahí vas a sacar gente. Si Él te manda. Porque si Él te manda, te va a equipar para que vayas y vuelvas con el botín. Aleluya. Gloria al Señor por ello. Sí, si Él te manda, anda con toda confianza. Y vas a volver con el botín. ¿Por qué? Porque has sido trasladado al amado reino de su amado Hijo. Entonces esto es fácil. ¿Por qué? Porque esto no trata de dónde tú estás aquí en la tierra, sino dónde tú estás posicionado en el cielo. Porque esto no tiene que ver dónde tú estás parado aquí. Tiene que ver en dónde estás parado en el ambiente espiritual. Por eso la sabiduría tiene que ser sabiduría e inteligencia espiritual. No está aquí, está allá. Por eso esta gracia que se nos ha manifestado a nosotros destruye, hace pedazos nuestra humanidad, nuestros conceptos, hace pedazos nuestras opiniones. Ay, eso dolió ayer con respecto a las opiniones. Hace pedazos nuestras opiniones. Es que yo creo, yo opino, yo... Amado, el reino del amado Hijo de Dios, al cual hemos sido trasladados, ya tiene directrices muy claras para ti, donde tus opiniones no interesan. Lo único que interesa es que tú seas obediente, lleno de gratitud, siguiéndote a un patrón y a un diseño establecido por Dios, que te va a garantizar no tan solamente salir vivo e ileso, además victorioso.
Amén. Sí, amado, sí. Entonces, gloria al Señor por ello. Entonces, el ejercicio de la autoridad del hombre está supeditado a la semejanza de nuestro Dios. Si tú te pareces a Dios, no va a haber nadie que te pueda hacer frente. Pero recuerda que te tienes que parecer a Dios en la humildad de la faz de Jesucristo. No ostentar arrogantemente de quien tú eres. Abran paso que aquí viene el destructor de demonios, ¿no? A ver dónde hay demonios para cortarle la cabeza. Esa no es la idea. No, tú tienes que ir donde Él te mande. Donde Él te mande a derribar, tú no puedes ir a cualquier lugar. Tú tienes que ir donde Él te envíe. ¿Por qué? Porque tú representas al reino del amado Hijo. Y donde Dios quiere establecer ese reino, va a enviar a uno que cargue el reino. Claro que sí. Claro. Entonces, que cargue el reino porque está posicionado en ese lugar. Entonces, el ejercicio de la autoridad del hombre está supeditado a la semejanza de nuestro Dios en nosotros. Todo aquel que ejerce esta función sacerdotal como lo hizo Jesús, tiene eficacia en su asignación y los resultados son evidentes, visibles a todo el mundo. Todos se dan cuenta de quién tú eres. Porque llevas la insignia del llamamiento de Dios. Llevas el sello de su apostolado, del llamamiento, de ser enviado, que habla de lo apostólico. Entonces esto es glorioso, hermano. Entonces esto uno lo cuida. ¿Por qué? Porque uno está en el reino de su amado Hijo. Aquí mis opiniones no valen. Aquí lo que vale es lo que Dios me dice, no lo que yo creo. Ya fui trasladado. Yo salí de la opinología para estar en un lugar donde tengo directrices muy claras. Entonces, ¿y cómo Dios lo tuvo que hacer? Me gusta mucho Corintios capítulo 15, versos 45 al 50. Por favor, vamos ahí a leer rápidamente. 1 Corintios capítulo 15, versos 45 al 50 dice, así también está escrito, dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Ya lo hemos hablado de este tema, pero aquí solamente lo quiero ilustrar con respecto a algo. Fue hecho el hombre, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, 1 Corintios 15. Ahí está. Entonces, el primer Adán, 15, 45 al 49. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién era el postrer Adán? El primer Adán fue Adán. Y el último Adán fue Jesucristo. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿No? Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, del cielo. Y aquí está la frase. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también. Ay, esa frase me gusta. Tal mi Señor, tal yo. Tal como Él es, tal yo soy. Él es bello, yo también soy bello. Él es resplandeciente, yo también soy resplandeciente. Él es glorioso, nosotros también somos gloriosos. ¿Por qué? Porque Él nos compartió de su gloria. Y Él nos compartió sin mezquindad toda su gracia para que pueda reflejar en la forma más fidedigna quién es Él. Me gusta mucho este texto. Tal el celestial, ¿cierto? El primer hombre, tal el celestial, así también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Wow. Mientras más la semejanza está arraigada en nosotros, los problemas tienen menos efectos en nuestro medio. ¿Tú viste alguna vez a Jesucristo problemado, con complicaciones? ¿Sí? Yo a veces he pensado, hermano, el Señor habrá tenido algún dolor de guata, alguna indigestión por ahí, alguna cosa. Él era tan ordenado, tan disciplinado en todo. Yo creo que Él iba asado y todo eso, ¿no? Porque si hay algo que hacían los hebreos era asado, pues, hermano.
Ahora, yo creo que él comía las medidas justas, ¿no? Las porciones dobles para el siervo del Señor. Bueno, eso fue una añadidura, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de eso, a lo mejor te parecerá una trivialidad. Pero Jesucristo tan ordenado, tan disciplinado en todo, tan excelente. Mientras más la semejanza está arraigada en nosotros, las problemáticas tienen menos efecto, menos valor, no nos distraen. Luchamos y enfrentamos esos temas, sabiendo que está garantizada nuestra victoria. Pero ¿dónde está la clave? Estoy llegando al final. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave de todo esto? Mire, Juan capítulo 3, versos 12 al 13. Escuche bien aquí. Esta frase es bueno que la escuche. Recuerde que nosotros estamos aquí. Usted está aquí. Usted está en este lugar. Yo le puedo ver. Pero los que hemos entrado en la dimensión del reino de Dios, estamos en ambos lugares. Sentados allá y operando aquí. Sentados para operar en la tierra. Sentados en lugares celestiales para operar en la tierra. Entonces, miren lo que dice Jesucristo, está hablando con Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le dice a Nicodemo, que Nicodemo estaba medio metido con esto del reino. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo me meto en el vientre de mi madre? Eso no se puede, porque su mente terrenal no le daba para pensar más. Con un conocimiento más alto, con un conocimiento espiritual revelado, no le daba. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, pero tú me haces estas preguntas, pero si tú eres maestro, tú no puedes entender esto. Entonces le dice el Señor, mire, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está, ¿dónde está ahí? ¿Dónde dice ahí? En el cielo. ¿Y dónde está el Señor? En Jerusalén. Él andaba en Jerusalén. Pero ¿qué dice él aquí? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él andaba por Jerusalén, pero operaba desde lugares celestiales. ¡Wow! Poderoso. Nosotros andamos aquí en la tierra, pero el cielo es nuestro asiento de gobierno. Ahí está nuestra magistratura. Desde ese lugar ponderamos las decisiones para... Entonces el que no está sentado allá y toma decisiones y se equivoca acá, entonces ¿por qué no está tomando el recurso del cielo para hacer buenas decisiones aquí en la tierra? Wow, qué tremenda palabra esta, ¿eh? Poderosa esa. Usted está aquí, yo lo veo aquí, pero usted está sentado allá. Por eso cuando usted salga entendiendo que toda decisión que usted tome, todo lo que haga, el recurso de esa decisión está allá, no aquí. Usted aquí la materializa, pero allá, de ahí toma consejo. Por eso la Biblia dice que Él nos hizo participantes de esas riquezas celestiales. ¿Por qué? Porque ahí es donde están escondidas, no aquí abajo. Por eso el que está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales no va a tomar cualquier decisión. Él va a inquirir, Él va a preguntar, Él va a examinar, Él va a acudir a su palabra. ¿Para qué? Para tomar una decisión que honre el lugar donde Él tiene la magistratura. Porque tú eres un magistrado de Dios en la tierra. Tú eres un altísimo dignatario del cielo. Wow. Si el Señor a nosotros nos mostrara, si el Señor nos mostrara el nivel de autoridad. Dios también tiene jinetas y todo eso, ¿no? ¿Tú crees que no? Los espirituales están también. Pero yo no voy a ir a ostentar y voy a decir, este es mi grado espiritual. No, el grado espiritual te lo da Dios. Eso no es una chapa. El grado espiritual te lo da Dios. Entonces, nadie subió al cielo. Pero mire, Efesios capítulo 2, verso 4 y 7. Y aquí habla y dice, pero Dios, dice,
Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, ¿qué nos hizo? Sentar. No dice nos sentará. Ya estamos sentados. Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque así como el enemigo es un plagiador y es un mentiroso, porque él es un mentiroso y un plagiador. Él no es creativo, él todo lo que hace lo vio en el cielo, pero lo distorsiona. Porque Satanás también muestra. Por eso cuando tentó a Jesús, cuando lo llevó ahí a lo más alto y dice, y le mostró, ¿se acuerdan cuando dice? Y le mostró todos los reinos. Y le dice, todo esto es mío. Y a quien quiero se lo doy. Mentiroso el canalla, porque no era de él. Él lo robó, lo usurpó, pero no era de él. La Biblia dice que la tierra y la plenitud es de nuestro Dios. Él lo usurpó y por un poco de tiempo. Por eso Dios, como Él usurpó, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Te toma a ti para mostrar, de la misma forma que Satanás quería mostrar su opulencia gubernamental a través del mundo, pero que no era de Él. Entonces Dios te toma a ti para mostrar esa abundante riqueza del cielo en la tierra. Wow. Poderoso eso, ¿eh? Así que prepárate. Hay riquezas para que tú muestres en la tierra. Mira, tú eres un depositario, una vasija de Dios que va a mostrar una riqueza que yo no puedo mostrar, porque Dios te cogió a ti. Porque de pronto no quiere hacerlas todas, como decía ayer el pastor Manuel González. Bueno, no la podemos hacer todo. Pero tú cargas una vasija dentro de ti, pero mientras esa vasija no esté preparada, limpia, trasladada al reino de su amado Hijo, tú eres un depositario, un potente candidato, pero mientras no estés trasladado, no eres apto. Aunque ya Dios nos hizo apto a los que hemos obedecido. Poderoso esto. Esto a mí me llena, porque yo digo, Dios mío, ¿qué vas a hacer conmigo mañana o pasado? Quiero estar preparado, Señor, que tu iglesia esté preparada para los desafíos que tú tienes para ella. Porque ellos no saben lo que harán el día de mañana, pero prepáralos para que sean una vasija de honra. Que cuando tengan que poner en alto honor la dignidad de la elección, cuando tengan que poner la magistratura con la cual tú lo investiste, que lo puedan poner en el más alto nivel de excelencia, tú te sientas honrado en los cielos. Porque el Señor nos quiere honrar. Eso no me cabe la menor duda. Porque ya lo hizo. Él ya lo decidió. Él lo decidió sin ni siquiera tomarte a ti tu opinión. Entonces cuando tú ves a Dios operando así, wow, son insospechadas las situaciones que te esperan para que Él sea glorificado a través de ti. Y la gente diga, cuando vea esa gloria en ti, la gente puede decir, oye, Dios es real tan solamente porque yo estoy viendo esto en ti. Yo veo a Dios a través de ti. El que está sentado en lugares celestiales tiene todos los recursos divinos para hacer frente al llamamiento, la asignación de nuestra vida. Operamos desde nuestra posición, no desde nuestras circunstancias, ni desde nuestras problemáticas presentes. Si la imagen de Dios está en nuestra vida, caminaremos sobre las circunstancias. Para otros será sobrenatural, porque viven en un mundo natural. Pero para nosotros va a ser tan natural, porque estamos en el reino de su amado Hijo. Entonces lo que es natural para nosotros, para el mundo es sobrenatural. Por un ejemplo, cuando nosotros hemos orado aquí y Dios ha hecho milagros aquí, eso es natural para nosotros.
Pero para el que nos ve de afuera, oye, eso es sobrenatural. Claro, para ti es sobrenatural. Para nosotros es natural, nosotros estamos en el reino de nuestro amado Hijo. El amado Hijo del Señor. Sin ser soberbio ni sarcástico. No. Líbrenos el Señor de eso. Pero lo sobrenatural para nosotros se vuelve algo tan natural. Los ambientes espirituales obedecen. Los ambientes espirituales obedecen a los que tienen residencia divina. Me gustó esa palabra. El que tiene residencia divina, el que tiene residencia del reino, los demonios ya lo saben. Sin que tú tengas que lanzárselo a la cara. Sin que tú tengas que decirle, Satanás, aquí viene el gran hombre de Dios. No tienes para qué decirlo. Él sabe dónde tú vienes. Él sabe quién tú eres, sabe cuánto calzas, sabe lo que mides, sabe lo que puedes dañar su reino, Él lo sabe. Por eso en Hechos capítulo 19, versos 14 y 15 aparece esta historia. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Querían hacer la misma labor que el apóstol Pablo, ¿no? Y que Bernabé. Pero respondiendo a un espíritu malo que querían sacar de una persona, el espíritu dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y vosotros, ¿quiénes sois? O sea, en jerga chilena y natural, ¿quién te conoce? ¿De dónde saliste? Porque el reino de Dios se hace evidente al reino de las tinieblas. Las tinieblas saben quién tú eres y saben quién no eres. Por eso, amado, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Las decisiones que antes tomábamos en la potestad de las tinieblas ya no las tomamos, porque perdió su poder con nosotros. El que nos gobierna hoy a nosotros es el poder del Espíritu de Dios, el reino de su amado Hijo. Tomar una decisión para nosotros hoy, manda, Señor, ¿qué quieres que haga? Así tiene que ser tu disposición, sin cuestionamientos. Presentarte delante de Él. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dime, ¿qué hago? Por eso a Dios hay que preguntarle. De la misma forma que le preguntó el apóstol Pablo cuando Él le llamó y le dijo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Lo mismo que le preguntó Moisés a la zarza, ¿se acuerdan? ¿Qué quieres que haga? Ve y libera a mi pueblo. ¿Para qué fuiste trasladado? Así como tú fuiste trasladado del reino y de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, trae a todos los tuyos al reino de su amado Hijo. Y como dice la palabra del Señor, no te dejes vencer por ellos. Que ellos no te venzan ni te lleven a su territorio. Tú tráelos a donde estás. Porque donde tú estás, están todas las garantías para ellos. Amén. Vamos a ponernos en pie.